Hola, sean todos bienvenidos al 6º episodio de Notas y un Café. Por favor, un aplauso porque sabemos que estos episodios han sido de bendición para cada uno de nosotros, también para ustedes. Así que muchísimas gracias por la receptividad dentro de nuestro canal de la Iglesia La Gran Cosecha, que te invitamos en este momento a que si no te has suscrito, puedas suscribirte a nuestro canal Iglesia La Gran Cosecha Panamá y que también puedas activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos episodios que van a salir y que de los anteriores también que ya hemos subido. Si no has tenido la oportunidad de ver los anteriores, te pido que puedas verlos y que sigas con nosotros aquí conectados. Hoy tenemos una invitada especial que es Gus Lady Blanco. Vamos a darle un aplauso a ella. Bienvenida, Gus. Gracias, Naya. Estoy feliz, honrada y súper agradecida de compartir este momento contigo y con todos ustedes que nos ven y nos permiten que podamos transmitirle la verdad y la realidad de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gus Lady está un poquito nerviosa, pero un poquito normal. Nada más, un poquito. Cada invitado que pasa por esa silla empieza como tembloroso, pero ya luego a raíz de la conversación el Señor va haciendo esto un video que edifica la vida de muchos. Gus. Amén, Gracias amén, por así estar es. aquí primero que todo. Gus Lady Blanco es parte de nuestro liderazgo de la Iglesia La Gran Cosecha, es anciana de la iglesia, es parte de la familia pastoral, es la esposa de Jaime González y tiene un gran testimonio. Yo diría que su vida Sí. es un testimonio para muchos. Sí. Así que quiero hacerte la primera pregunta, Gus, y es, ¿hay un antes y un después de cuando conociste al Señor? Sé que es extendido, pero vamos a intentarlo resumir en pocos minutos. Cuéntanos cómo fue ese encuentro con Dios. Sí, la verdad, cuando yo realmente tuve un encuentro con Jesús, con Dios, con nuestro Señor, fue a mis 22 años. Wow. Y aunque desde niña yo crecí en un hogar muy hermoso, lleno de respeto, de amor, con mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos, sí creía en Dios, tenía los principios en Dios, pero fueron pasando los años, fui creciendo y no tenía una relación con Dios. Así que yo puedo decir, para ponerte un poquito en contexto, que yo era una joven de 22 años, normal, una vida común. Ella me había graduado de 2 carreras en la universidad, tenía un trabajo estable, así que era una muchacha que no es que estaba sumergida en ninguna depresión ni tristeza. Y yo quiero ser muy honesta porque en ese momento de mi vida yo no sentía ningún vacío, por decirlo así. Necesidad. No, yo no estaba pendiente de ir a ninguna iglesia, yo no estaba pendiente de que oraran, no sabía, o sea, yo no sabía ni tenía esa necesidad. Entiendo. Pero sí quiero aclarar de que a mis 22 años, días antes de ese encuentro con el Señor, yo no sentía propósito en mi vida. Wow. Incluso yo decía, ya, o sea, así es la vida, ya. Claro, ya te habías graduado. Sí, ya me gradué. Ya habías tenido como un recorrido y dijiste, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? O sea, hacer dinero, viajar y tener una familia, ya. Para mí eso no era un propósito, sabía que faltaba algo más. Wow. Y hay un versículo muy lindo en el libro de Juan que dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Así que sí, yo puedo decir que cuando yo ni siquiera estaba pensando en el Señor un 31 de diciembre a las 7 de la mañana, que uno está pendiente de la fiesta, feliz año. Claro, de la organización del Sí, feliz año. De verdad que Dios fue súper, súper especial porque ese día yo me iba de viaje a celebrar feliz año por otro lado. Entonces una de mis tías me dice, voy a orar por ti para que te vaya bien en el viaje. Y esa oración cambió mi vida. Wow. Esa oración fue un antes y un después, porque fue en esa oración donde Dios habló a mi vida real. Tanto que yo me acuerdo que cerré mis ojos, abracé a mi tía y le dije, tía, ¿eres tú? Y me dice, pues Dios, a través de mi tía me dice, no es tu padre quien te va a hablar. Poderoso. Y yo te voy a decir porque te sientes sin propósito. Y eso a mí empezó a impactarme porque nadie sabía. Wow. Y desde allí el Señor comenzó a hablarme tantos detalles y Él me lo hizo sentir así. Me dijo, es que esto nada más lo sabe la almohada. Wow. Y yo. Y empezó a contarme muchos detalles de cosas que habían pasado en mi vida que nadie sabía. Solo tú y el Señor en oración, en intimidad. Exacto. Solo yo y Dios. Y desde ese día, o sea, fue un cambio radical. Wow. Fue una transformación. En ese viaje yo lo tomé como un retiro espiritual porque fue a la Gran Sabana en Venezuela. Wow. Y yo pasé 10 días allí. Yo me acuerdo que le pedí a mi abuelita, un Nuevo Testamento, una Biblia, algo. Entonces un Nuevo Testamento. Claro, estos pequeñitos sí. que te daban antes. Y yo me leí todo el Evangelio de Juan y me leí Mateo y
Y tenía esa hambre. Esa sed y necesidad de conocer más del Señor. Y apenas pues regresé ya a Caracas, a donde yo vivía, lo primero que hice fue buscar una iglesia, agarré un micrófono y yo interrumpí el servicio. Yo no sé cómo es esto, pero yo quiero aceptar a Jesús delante de todo el mundo. Y agarré el micrófono y acepté a Jesús delante de todo el mundo. De una manera muy genuina. Sí, demasiado espontáneo. Y ya han pasado casi 13 años. Wow, eso fue a tus 22 años. Sí. Y ese fue un antes y un después. Qué importante que nuestras familias, que nosotros como familiares de nuestros jóvenes podamos orar por ellos, que podamos darle esta palabra de aliento que tú en ese momento, como dices, no tenías quizás una necesidad, una tristeza ni depresión, te sentías realizada en ciertos aspectos de tu vida, pero el Señor sabía en dónde llenarte, sabía en dónde te faltaba eso que tú creías como que, bueno, en mi propósito, ¿dónde está? Exacto. Ay, qué importante, tu tía fue clave para este encuentro. Sí, total. Qué bonito escucharlo eso como parte de nuestros familiares. Pero hay un episodio que tú me has contado en otros momentos que hemos tenido la oportunidad de hablar, que marcaron también tu vida. Y esto fue un poquito antes, esto fue en tu juventud. Y fue el episodio, con todo respeto, por supuesto, conversamos el tema de un secuestro. ¿Tenías qué edad? 14. 14 años cuando Gus Lady fue secuestrada. Exacto. Y para todos dicen la palabra secuestro, claro, esto crea un impacto, dices, ¿cómo puedo seguir después de un episodio tan fuerte? ¿Cómo fue ese momento para ti y cómo marcó tu vida? ¿Y cómo sabías que esto tenía un plan de Dios para tu vida? Sí, y incluso tiene que ver con esa oración de ese 31 de diciembre, porque lo que Dios me dijo ese día fue cada detalle de lo que yo vivía en ese secuestro. Y que aunque habían pasado 8 años, yo lo había bloqueado o pensaba que lo había superado o que ya, o sea, eso a mí de verdad nunca me trajo pesadillas ni nada, pero yo nunca entendí el por qué. Y yo decía, es impresionante. ¿No entendías por qué había sucedido? No entendía porque eso no me había afectado tanto. Y realmente allí es donde yo vi el cuidado de Dios en ese testimonio. Y tenías, me dijiste, 14 años. O sea, una joven, muy jovencita, ¿no? Sí, y no era 14 años como ahorita que los niños tienen acceso a internet, a redes sociales. No. Claro, yo era 14 años restringidito. Era bien inocente, ingenua. O sea, mi papá ni siquiera me dejaba crecer las uñas ni echarme brillito. Nunca me había planchado el cabello. Claro, estamos hablando de otra época, no muy lejana. No muy lejana. No había redes sociales. Exacto. Y era una niña, en todos los sentidos, una niña bien inocente. Y claro, para mí cada vez que lo comparto es una oportunidad, porque yo sé que hay muchas personas que han pasado por este trauma, por esta tragedia, porque Correcto. es una tragedia que no solamente me involucró a mí, sino que involucró a mis padres, a mis hermanos. Claro. Y todos tuvimos que superarlo. Y fue bien difícil, pero solamente la mano de Dios. Iba un día normal a mi colegio. Okay. Estudiaba como a 40 minutos de distancia. Wow, vivía por Filas de Mariche. Okay. Un saludo a todos los de Filas de Mariche. Y bueno, iba en el autobús para el colegio, de regreso eran como las 3 de la tarde. Okay. ¿Era temprano? ¿Era de día? Sí, era de día, eran las 3 de la tarde. Nunca me había quedado fuera de mi casa, nunca había llegado más de las 6 de la tarde. Salía del colegio a las 5, o sea, salía a las 3. ¿Hacías la misma ruta siempre? Todos los días. Entiendo. Y bueno, de verdad que es un cuento larguísimo, una historia bien larga. Duré 7 horas secuestrada, pero Señor, en el momento que ese hombre se sienta a mi lado, ya fue algo como, de verdad, como en mi espíritu, en mi alma, algo bien, dentro de ti. Sí, bien fuerte. Y yo lo miro y yo pensé que era que me iba a robar. Claro, yo... ¿Ibas en un transporte público? Sí, claro. un autobús, un transporte público. Entonces yo dije... ¿Qué me va a robar si yo no tengo nada? O sea, los libros del colegio y ya, un relojito que me había regalado mi papá. Y él se dio cuenta que yo pensé eso, el hombre, porque yo me quité el reloj y le dije, toma, si me vas a robar, esto es lo único que tengo. Y él me dijo, no, yo no vengo a robarte. Yo llevo 3 meses siguiéndote, pero nunca habías estado sola. Hasta ese día. Hasta ese día. Ese día, por cosas, pues mi hermano no pudo ir conmigo al liceo, mi mejor amiga tampoco había podido ir conmigo al liceo, así que ese día yo estaba sola. Y me dijo, no te había podido encontrar sola, pero hoy es el día. Y él, o sea, yo sí como que no, esto no está pasando. Fue un momento así como que no como caía confuso, en cuenta, esto no está pasando. Estoy en un transporte o hay varias personas, Sí. ¿Esto es así realmente un secuestro? No puede ser posible. Tal cual. Okay. Pero ya cuando íbamos de camino, que íbamos a pasar enfrente de la casa, me agarra la cara, me hace así, me dice, mira, ahí tú vives, tienes 2 hermanos menores. Empezó a dar detalles de tu vida. Y ahí sí
sentí como un frío en el correcto. estómago y dije, esto sí está pasando, esto es real. Bueno, de allí me metió a un lugar, caminamos y habían pasado como unas 3, 4 horas más o menos y él me decía que él no me iba a hacer nada. Me mostró un arma que tenía y mucho efectivo porque le habían pagado para secuestrarme. Okay. Entonces él me decía que yo... Fue algo planificado. Sí, yo era una entrega que me iban a vender. Así que todo este tema de la película de Sonido de Libertad. Que justamente ahorita está sonando muchísimo y mire como esto no es de ahorita, porque la gente piensa, bueno, la película salió ahorita, aquí para hacer un stop, y bueno, hay que cuidar a los niños porque en esta época, no sé qué, esto fue, estamos hablando, tenías 14 años, 2001, hace casi más de 20 años, y sucedió eso. La persona te llevó y te dijo, no te voy a hacer daño, tengo esta arma, pórtate bien que no te voy a pasar nada. Sí, tú Okay. colabora, no te vayas a poner agresiva, mírate tu tamaño, o sea... Claro. No, súper alta, una ley súper alta. Mira que o sea, yo no te quiero golpear, yo no te quiero lastimar, yo solamente tengo que entregarte. Pero ya empezaron a correr las horas y los supuestos que iban a llegar no llegaron. Entiendo. No llegaron. Entonces ya ese hombre empezó a ponerse Histérico, agresivo, claro. histérico, porque decía, ahora ¿qué voy a hacer? Tú me viste la cara, yo tengo que matarte porque ya tú sabes quién soy yo. Entonces yo intentaba mediar. ¿Cuántas horas habían pasado desde ese momento? Como unas 6 horas. Desde las 3 de la tarde, o sea, que ya habían llegado casi las 10 de la noche. Sí, ya era de noche. Okay. Ya era de noche. Y bueno, ya cuando él se dio cuenta de que ya no iba a llegar, él se puso bien histérico y me dijo, bueno, ya yo te voy a matar. Me dijo, total, tú eres la mayor de todas las niñas que yo he matado y violado. También te voy a violar. Y yo decía, bueno, Dios. Empecé a pelear con Dios. Claro. Habías hasta ese momento escuchado de Dios. Sí, de Dios, y creía en Dios. Y creías, no eras creyente, pero en ese momento, obviamente entre la frustración, tu juventud, lo que estaba sucediendo, dijiste, ¿cómo es posible esto? Y allí, a mis 14 años también dije, o sea, viví 14 años y no le encontré propósito a la vida, o sea, ni siquiera cumplí 15 años. Esto es el propósito. Claro, porque en este momento, hasta aquí llegué. Sí, ya yo estaba... Me contaste en algún momento que pensaste hasta que cómo iba a llorar tu mamá, cómo iban a llorar tus padres, cómo iba a llorar. Yo recuerdo que yo oraba y yo le decía, Dios, yo sé que tú existes. Por favor, que mi mamá, mi papá y mis hermanos no estén sintiendo, no se estén preguntando, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú existes. Pero que mi mamá no se esté preguntando dónde estoy, porque iban a ser las 11 de la noche. O sea, tú no estabas ni siquiera orando por ti. No, lloraba estabas por mi orando mamá. por tu familia. Oraba por mi mamá. Y uno de los detalles que quiero compartirlo, mientras yo estaba secuestrada, yo iba dejando señales. Que si la como cintita del película. cabello, o sea, sí, como tipo película. Una prenda por aquí, otra prenda por ahí. Por ahí viene un libro con los detalles. Ah, bueno. Sí, La la cintica del cabello, me quité un chicle que estaba comiendo y puse las iniciales de mi nombre en una piedra. Wow. Como yo dejando señales que aunque sea encontrara mi cuerpo y mi mamá tuviera esa resignación de tener un cuerpo que enterrar. Cristo amado. O sea, todo eso a los 14 años, yo, sí. Y yo decía, Dios mío, porque en este monte aquí no me va a encontrar ni por los ¿Cuántas años. horas pasaron cuando te encontraron o te liberó la persona? No, me liberó. ¿A cuántas horas después? Pasaba 7 horas. 7 horas después. Sí. Que este hombre dijo, basta, ¿y cómo te liberó? A mí me gusta una frase que dice mi apóstol porque él dice, a mí nadie me puede decir que no porque yo lo viví. Yo sé, yo estuve ahí, yo lo vi. Sí, y yo me quedo con esa frase de él porque yo lo viví, yo estaba ahí. Y yo sé que donde quiera que esté ese hombre, también él tuvo un antes y un después de ese día. Porque sí llegó, me quitó la ropa, abusó de mí, me golpeó, me estaba asfixiando porque decía que yo no valía una bala, que no valía la pena darme una bala. Gastarla, sí, claro. no quería gastarla porque él me podía matar con sus propias manos. Entiendo. Y cuando ya yo estaba, que no podía respirar, sentí un dolor en el pecho bien, bien fuerte. Yo recuerdo que miré al cielo y le dije, bueno, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Lo dijiste en voz audible? Lo dije en voz audible. Ok. ¿La persona lo escuchó? Sí, en ese momento a él lo retiraron porque él estaba encima de mí. Lo retiraron y él quedó arrodillado. Una fuerza lo retiró. Sí, Okay. y quedó como si estuviera esposado en la parte de atrás, con la frente en el piso. Y empezó a gritar, perdóname, perdóname, mira, yo te violé. Y yo, no, pero tú no me hiciste nada. Yo en ese momento no sentía nada, Naya. Yo no sentía miedo, yo no sentía asco, yo no sentía
temor, nada. Yo era como que sí, yo estaba consciente y yo les puedo relatar todo detalle a detalle, yo lo recuerdo absolutamente todo, pero es como que si yo fuera una espectadora. De lo que había sucedido, Sí, de lo que estaba sucediendo en ese momento. no era como que si me estaba pasando realmente a mí. Y yo decía, no me pasó nada, yo estoy bien. Y él, claro que sí, mira, casi te iba a matar, yo te violé, perdóname. Míralo, porque si tú no me perdonas, él no me va a perdonar. Y yo, ¿quién no te va a perdonar? Si aquí estamos solos, esto es una montaña, aquí no hay nadie. Y me dijo, ahí está el Señor, míralo, ahí está. Te miraba al lado tuyo, te miraba atrás tuyo. Él lo miraba enfrente. Y Ok. yo, nadie me puede decir que no porque yo lo viví. No vi al Señor, pero esa persona sí lo vio. Esa persona lo vio. O sea, que para esa persona, por medio de todo este proceso fuerte Sí. y difícil, Sí. También hubo un antes y un después. Claro que sí. Y yo le dije, está bien, te perdono. Miré hacia un lado, me di cuenta que estaba sin ropa, me vestí, le pasé la ropa a él para que se vistiera y le dije, yo estoy bien, no me has hecho nada, yo te perdono. Y a él pudo liberarse. Y se pudo levantar, se vistió, me agarró de la mano y me dijo, yo te voy a sacar de aquí. Y me sacó de allí, me paró un autobús y me dijo, de verdad Dios te ama y tiene un propósito contigo, con tus hijos y con el hombre que vaya a ser tu esposo. Así que, mi amor, estás bendecido. Wow, poderoso. Y como les digo, es muchos detalles, pasaron muchas más cosas, necesitamos 3 temporadas de podcast. Pero así me monté en el autobús nuevamente, ya iba a ser medianoche. ¿Y tu familia, me imagino? No, mira el cuidado de Dios. Porque en medio de esa oración que yo hacía para que mi mamá no sintiera, ni mi papá, de que yo no había llegado, que me habrá pasado, porque es un lugar, es un barrio donde yo vivía, así que era peligroso, sí. Uh-huh. Yo peleaba con Dios, como te dije, y yo le decía a Dios, si tú existes como Dios, pero tú no eres un padre, es mentira que tú eres un padre, porque un padre no permitiría que a un hijo le hicieran esto. Un padre no permitiría que abusaran de su hijo siendo inocente, porque a mí me está pasando esto, y porque yo salí viva y porque a las otras niñas la mató. O sea, yo empecé a pelear con Dios como padre. Y cuando yo llego en el autobús, en camino, cuando ya iba a llegar a mi casa, ahí empecé a sentir todo. Me vi las manos, tenía las uñas rotas. Entraste como en razón, como que sí, todo cayó encima. Todo cayó encima, todo. Uh-huh. Yo tenía el cabello largo por aquí, entonces me hice así, tenía tierra, me hice así, tenía sangre en la boca, las manos las tenía marcadas porque me agarró muy duro, tenía golpes. Y el chofer del autobús me miró y ese hombre no dijo nada, o sea, nada. Y yo empecé a gritar, pero a gritar así histérica, a gritar y gritaba. Y le dije, en la parada, cuando ya yo vi que pasó a mi casa. Y desde ahí corrí, desde la carretera iba a gritar. Claro. La adrenalina empezó a salir en ese momento. Me violaron. Entonces había un tanque, como una cubeta de agua. Uh-huh. Y cuando mi mamá me ve y mi papá, o sea, yo quité la tapa y yo me quería lanzar ahí. Entonces mi hermano me agarró porque mi papá se quedó como... en shock. Sí, y mi mamá... Nadie está preparado para que un hijo le pase por supuesto. Entonces yo gritaba, bueno, ya después... Fue la primera vez que escuché la voz audible de Dios. Y ahora con más razón lo sé. Escuché un regaño de un papá que me dijo, malagradecida, te devolví la vida y mira cómo estás. Y a mí esas palabras eran necesarias para ese momento porque esas palabras me sentaron. Y yo estoy bien, estoy viva, estoy bien. Para la gloria de Dios. Estoy bien, mamá, estoy viva. Vamos, acompáñame, báñame y vamos a ir al médico. Y abracé a mi papá y abracé a mis hermanos y les dije, son las 12 de la noche, ¿cómo ustedes no se preguntaron dónde estaba yo? Y entonces mi mejor amiga había estado allí y cuando ella llega, ella no le había dicho a mi mamá ni a nadie que no había ido al liceo. Y cuando ella llega, mi mamá le pregunta, ¿y Gus Ladies? Y ella le dice, no se va a quedar en casa de una amiga, tenemos tarea. Ella dice que ella no sabe por qué dijo eso. Así que mi mamá se quedó tranquila. Tu oración de aquel momento que estabas en ese momento difícil, traumático, podría llamarse, el Señor le respondió por medio de alguien. Y mi amiga dice que ella sí sentía la angustia, porque ella se quedó ahí, ya iba a ser medianoche, pero dice, yo no me podía ir porque yo sabía que te había pasado algo. Pero ella estaba ya acompañando y echando cuento con mi mamá, entreteniendo a mi mamá y a mi papá. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Que llegaste. Pero mira, voy a repetir tus palabras, así como las has dicho. El cuidado de Dios. El cuidado de Dios. Solamente el cuidado de Dios te ha traído
hasta este día para que pudieras compartir el testimonio con otras personas que quizás han pasado lo mismo y no tienen la oportunidad de decirlo, no tienen la oportunidad de conversarlo, de poder expresarse ante muchas personas que aquí nos están viendo y decir que hay un Dios que nos cuida, que nos guarda, aunque no entendamos el propósito. Y mira que pasaron 6 años más, bueno, casi 8 años más, que llegaste a tus 22 años y dijiste, wow, entiendo el propósito de todo lo que ha pasado. Sí, en ese momento sentí un agradecimiento porque Dios fue tan claro, Naya, tan claro que me dijo, yo sí soy tu padre. ¿Acaso olvidas la cinta que pusiste en aquel árbol? ¿Acaso olvidas el chicle? ¿Acaso olvidas Eso fue en la revelación con tu tía. Sí, wow. Y eso no lo sabía nadie. ¿Acaso olvidaste que peleabas conmigo, que no tenía cuidado de ti? Mira dónde estás. Y ese día, Naya, también fue para mí muy impactante porque Dios me dijo, has vivido 22 años siendo feliz a tu voluntad, a tu manera, con tus fuerzas. Pero hoy tú tienes que decidir. Porque yo sí tengo propósito contigo. Wow. Y me dijo, o sigues conmigo o vas a seguir caminando siendo feliz mientras estés aquí en la tierra, pero mi presencia no va a ir contigo. Wow. Y yo sentí como que si algo se desgarró. Yo nunca he sentido tanto temor como ese día. O sea, por un momento sentí lo que iba a ser mi vida sin la presencia de Dios y yo no quiero eso. Yo no quiero eso y suena fuerte porque a veces nos preguntamos por qué nos pasan esas cosas. Claro. Y como tú dijiste, yo tengo muchísimos testimonios sí. Y yo me preguntaba por qué me pasan tantas cosas difíciles, porque yo tengo que enfrentar esto. Si yo soy una muchacha normal, yo no le hago daño a nadie. Claro. Pero Dios de las tragedias más horribles saca los milagros más grandes. Así es, amén. Y ahora yo lo entiendo. Yo lo entiendo y gracias a este milagro yo he podido hablar con tantas personas y de manera casual puedo estar hablando con alguna amiga o con alguien que de repente cuando empiezo a contar por alguna razón lo que me pasó, se empieza a quebrantar y empieza a llorar y me dice, Gusley, a mí me violaron, ¿cómo tú lo superaste? Como dije, no tienen la oportunidad de expresarlo porque no tienen esa valentía o no han conocido a un Dios que de verdad las guardó, que de verdad las cuidó y que han podido discernir como tú que el Señor tuvo cuidado de ti. Ahora ha pasado muchísimo tiempo, el Señor ha hecho muchas maravillas, tu historia, el Señor la ha transformado totalmente. Tienes un esposo que te ama, tienes una familia pastoral que te ha adoptado con muchísimo amor, que te quiere muchísimo y pese a todo lo que ha pasado por tu vida ahora, cambiando un poquito el tema, que estás dentro de la familia pastoral, ¿te sientes presionada? Porque, bueno, Gusley es la esposa de Jaime, el hijo del pastor. ¿Te has sentido presionada en algún momento? Bueno, no dormí por 2 semanas cuando tenía que contarles que estaba sintiendo maripositas por el hijo del pastor. ¡Oh, wow! Dios mío. Como le digo a la pastora Joana, que vamos a ser cuñadas. Ay, Dios mío. Sí sentía muchísima presión. Y responsabilidad, me imagino. O sea, como, bueno, y ahora como yo. Sí, lo que pasa es que entre tantos testimonios, yo no quería ser vista. Yo no quería... Ser expuesta. Ser expuesta. Ya yo tenía 7 años en la Gran Cosecha, en mi casa. Y aunque ustedes ven que yo hablo y converso y a todo el mundo saludo y todo... pero yo era bien bajo perfil. Esto es un misterio de Gusley, porque tú hablas muchísimo con cualquier persona, pero dentro de ti me has dicho, y es que yo soy introvertida. Yo no te creo, pero ni un poquito. Pero si tú me dices que eres introvertida, y me has contado que te sentabas atrás, no querías hablar con nadie, no querías que nadie te hablara. Obviamente venías de, como tú dices, otros procesos. Venía de otros procesos. Otros procesos que el Señor transformó. Sí. Y que los convirtió también en milagros, pero... esas mariposas empezaron a hacer que bueno, era ¿cómo voy a ser la esposa de y eso fue también un cambio drástico porque yo no quería ser visible, yo decía, esto es demasiada responsabilidad y o sea, no solamente soy yo, también tengo una hija y yo ahora voy a involucrar a mi hija en esto, ay, qué fuerte. Pero no, Dios tiene cuidado que aún años sin que esta relación entre mi esposo y yo se diera, ya estaban orando por esto. Sí. Así que fue ya como que cuando lo dije, no, es que me gusta Jaime. Ay, Gusley, por fin. Por fin lo dijiste. Y me acuerdo, voy a decir este dato, este es un dato indicador. Una de las personas primeras que me dijiste que si este muchacho no se reía, exacto. para mí.
Exacto. Y dice, ¿será que Yaine no se ríe? Y yo le dije, me quedé pensando, ¿por qué pregunta por Yaine, no? Sí. Pero dije, sí, claro, él es muy buena persona, él echa broma con nosotros. Y yo dije, ay, aquí viene algo. ¿Cuántos Sí. años de matrimonio ya tienes? 1 año y algunos O meses. sea, todavía siguen de luna de miel. Sí. Y lo digo y lo comento porque qué bonito. Mira lo que veníamos conversando. Ujú. Todos los procesos que el Señor ha tenido con tu vida. Y que el día de hoy sea diferente tu vida gracias a Él, para la gloria de Dios. ¿Qué mensaje, qué consejo podrías darle a ese joven, a esa mujer, a esa persona que fue de una manera pasó por algún proceso traumático, algún proceso que aún no discierne por qué le sucedió en su vida, porque no tiene el sentido y el propósito que por qué pasó esto para mí y que el Señor te lo reveló a ti? Pero ¿qué consejo le darías a esta persona? Sí, siempre pienso en esa pregunta y no es fácil responderla porque quizás el que me esté viendo haya pasado por algo como este me dice, claro, para ella es fácil, mira, ya tiene una vida linda y tiene una familia bonita y bueno, ya ella lo superó. Pero el verdadero milagro es eso, poder hablar del dolor que te ha causado una tragedia muy fuerte en tu vida y poderla recordar sin que duela. Por eso son las cicatrices. Tú la ves y siempre recuerdas que ahí estuvo una herida, pero ya la tocas y ya No duele. Ya no duele. Al contrario, ya te sirve como ejemplo de contarle a otra persona cómo tú hiciste para sanar esa herida. Y yo creo que lo primero, y soy bien creyente de que hay que contarlo. Obviamente, fue un proceso largo. Para llegar a este punto. Sí, claro. sí. Tuve que ir a psicólogos y todo esto porque tuve que poner la denuncia y fue un proceso casi de 1 año entre psicólogos y esto porque tenía que hacer estudios, exámenes de sangre cada 3 meses, todo esto, pero hablarlo con una persona de confianza. Yo porque, bueno, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Le tenías la suma confianza sí, para abrirte a hablar de esto. Toda mi familia también me mostró demasiado apoyo, todos mis tías, mis primos, son muchísimos, mis abuelitas, todos. Y ahora, como hija de Dios, porque conocí el amor y de verdad la paternidad de Dios, tengo que decirles que a mí Jesús, el nombre Jesús me ha salvado de todas las maneras que tú te puedas imaginar, Naya. Jesucristo me ha salvado como amigo, como padre, como esposo, como hermano. Y en Él es la única persona que yo encontré salvación. Cuando ese 31 de diciembre que Dios me habló, me dijo, es que yo entregué a mi hijo. Y por eso tú, estos 8 años, no has sentido dolor, no has tenido pesadillas, no has sentido trauma, no te volviste lesbiana, no te suicidaste, no te deprimiste, porque fue mi hijo Jesús quien pagó todas esas heridas y todos esos traumas y todo eso, y hoy tú tienes que aceptarlo. Y fue así cuando yo realmente internalicé el amor de Dios a través del sacrificio que hizo con su hijo. Correcto. Eso fue lo que me salvó, y eso es lo que puede salvarte a ti. Y verlo desde una perspectiva. Antes yo podía hablar de esto con más ligereza, antes de ser mamá. Pero ahora que soy mamá, yo veo la magnitud de lo que mi mamá, mi papá tuvieron que soportar, sabiendo de lo que le había pasado a su niña, la consentida, la luz de sus ojos. Y ahora yo veo a mi hija tan pequeñita, claro. y ¿sabes? A un hijo nada más, alguien lo mira mal y uno siente así como un dolor. Imagínate que le suceda esto, que lo secuestren y te golpeen, estar al borde de la muerte. Todos los días yo me levanto agradecida con Dios. Todos los días. Bueno. Porque es una oportunidad, y ahora yo más nunca sentí que no tenía propósito. Ahora yo veo un propósito en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos, Amén. En mi hija, en todo, en mi esposo, en la familia. Yo, gracias Señor, porque esto tenía que escucharlo mucha gente, y esta es una oportunidad. Porque yo no tengo nada especial y Dios no tiene hijos favoritos. Y si Dios lo hizo conmigo y puedo testificar de esto y puedo ayudarte de la manera más espontánea que yo pueda y con las herramientas que he tenido, yo sé que a ti también te va a ayudar y a ti también te va a salvar de cualquier trauma o cualquier abuso que tú hayas pasado en la vida. Amén, Señor.
sana cualquier herida. El Señor cubre multitud de cosas, de errores, de dolores que podamos tener. Y es ese amor de Dios que te ha llenado a ti en todo, que lo llena todo en todo, que Todo en todo. de seguro también va a llenar la vida de muchas personas que han escuchado este testimonio. Y te agradezco, Gus Ladies, por la oportunidad de poder abrir tu corazón delante de tantas personas, que seguro va a ser edificante este episodio y que te invitamos a que puedas compartirlo con otras personas, con otros amigos y que pueda ser de edificación también para sus vidas. Así que muchísimas gracias, Gus, por estar aquí con nosotros. Ay, gracias a ti. Y Nadia. esperamos que vuelva una segunda parte. Claro que sí. Faltan muchos testimonios. Hay muchos más. testimonios. Así que pronto te tendremos aquí de vuelta. Sí. Muchísimas gracias a ti que estuviste aquí con nosotros en este sexto episodio de Notas de un Café. Ya sabes, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, Iglesia La Gran Cosecha Panamá. Saludos.